nuestro espacio Diván Colectivo tenemos el gusto de recibir a Estefanía Pilichodi, ella es licenciada en psicología. Vamos a hablar hoy de la ansiedad, bueno, cómo atraviesa la sociedad esto de la ansiedad. Hoy es una cuestión que tiene nombre, muchas veces antes no sabíamos cómo mencionarlo y por eso te convocamos. ¿Cómo estás, Estefi? Buenas tardes. Buenas tardes, Ivana, gracias por hacerme parte de este espacio. Y sí, creo que la ansiedad hoy en día tiene, bueno, esta posibilidad de nombrarlo. Y que yo siempre digo que todos tenemos ansiedad, ¿no? Sí. Que por ahí es un mecanismo natural del ser humano que frente a situaciones estresantes uno siente como esa sensación de preocupación, de inquietud, de nerviosismo, como puede ser, por ejemplo, en rendir un examen. Sí. Pero eso es común en todos y nos puede pasar. El tema es que pasa a ser un indicador de enfermedad quizás o de necesidad de un tratamiento cuando esto interfiere en la vida de la persona. Claro. Cuando, por ejemplo, la persona no puede conciliar sueño, cuando ya empieza a haber trastornos en la alimentación o cosas básicas que la persona venía pudiendo hacer con naturalidad, empieza a costarle un poco más. Claro. Bueno, hay cosas que hoy existen en nuestra vida, como por ejemplo la tecnología. De hecho es un tema de la tarde de hoy. Y eso es, por ejemplo, algo que nos ha generado más ansiedad que en otras épocas de la vida, donde esa inmediatez de la respuesta, de la conexión, bueno, no estaba presente en nuestras vidas. Y también me gustaría hacer hincapié en la ansiedad en niños, niñas, adolescentes, que tampoco antes teníamos tan en cuenta. Sí, por ahí esto de lo inmediato, de queremos todo ahora, ¿no? Es más, queremos buscar algo que significa y tenemos el celular a mano, tenemos todo muy al alcance y los niños hoy también, porque por lo menos en mi caso, en el consultorio veo niños muy chiquitos que ya tienen el celular, de 12 años, de 10 años y más chicos también. Sí. Entonces, más allá del juego y que el papá controla esa situación, tienen todo muy rápido, entonces para comer le ponen el celular y todo eso genera desconexión. Claro. Que yo siempre digo que para tratar la ansiedad es necesario conectarse con uno mismo, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, y eso lo veo muy difícil, digamos, que nos cuesta claro. mucho conectarnos con uno mismo. Sí, muchas veces aquí en la tarde, en algún espacio donde hablamos de yoga o de reiki, de estas terapias naturales, mencionamos esto de hacer consciente la respiración. Bueno, en algunos momentos de la vida no hacemos conscientes ni los momentos en los que nos alimentamos. No. O sea, imagínate hasta qué punto hemos llegado a desconectarnos de lo que somos y lo que hacemos y a estar conectados con lo que está por venir, que es un poco lo que define la ansiedad, pero está bueno diferenciar esto que vos comentas, que tiene que ver con lo que nos pasa a todos y a todas, con lo que ya se convierte en un trastorno de ansiedad o una cuestión ya que tiene que ver con una necesidad de un tratamiento. Exactamente, sí, exactamente. Sí, por ahí esto de que todos experimentamos esta sensación de ansiedad y que es hasta a veces, digo, necesaria, ¿no? De sentir como ese nerviosismo que a veces es lindo el hablar en público, claro. Sí. Pero por ahí empieza a ser un problema cuando ya interfiere en ser niños, adolescentes y adultos en cuestiones básicas. Entonces, yo siempre digo esto, primero lo más importante es registrar lo que me está pasando, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen en base a la ansiedad un ataque de pánico, que es una manifestación. Entonces, bueno, registrar que estoy teniendo un ataque de pánico, qué voy sintiendo, los síntomas, cómo siento mi cuerpo, aprender a escucharse, que eso también es re difícil. Esto de las sensaciones físicas, ¿no? Palpitación, claro, si cambios estoy de humor. sudando. Exacto, en los niños a veces, ¿no? Vemos este tipo de cambios que empezamos a preguntarnos, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Qué está sucediendo? Y es ahí donde debemos interceptar un poquito. Y con los niños, por ahí yo siempre digo esto de que el papá o el adulto que sea responsable tiene que ayudar en esto del aprendizaje de las emociones, claro. ¿no? Porque uno por ahí dice, está triste, está enojado, pero en realidad el niño no sabe ni siquiera lo que es estar triste. Entonces ayudarlo y hacer cierta educación emocional ahí también para registrar lo que es la ansiedad en este caso, ¿no? Sí, bueno, hermosa ese término que utilizaste, la educación emocional, hablar de gestionar las emociones. Un poco lo hemos trabajado, los que hemos podido, lo que hemos recibido esta pandemia tal vez en grupo familiar, otras personas que han estado más solas no lo han podido hacer, pero digo esto de sostenernos unos con otros, ¿no? Esto que vos decís de interceptar y esta vez yo ser la que ayude por allá, pero después que me ayuden a mí. Tal cual. Bueno, es todo un aprendizaje. Y yo siempre digo, por lo menos en el consultorio, a los pacientes le digo esto de la valentía, ¿no? De decir, me está pasando esto.
Por más que uno sienta que es desagradable, que uno sienta que está mal, entre comillas, o hacer terapia, que también es toda una cuestión, o ir a hacer una consulta con un psiquiatra, como que está visto que está mal. Y yo digo, no, al contrario, es de valientes. El que se enfrenta a uno mismo es de valientes. Bueno, así como hablamos de hacer conscientes algunos actos, me gustaría mencionar esos hábitos que a veces tenemos las personas, los seres humanos, que generan ansiedad. Es decir, en vez de trabajar para lo contrario, seguimos haciendo cosas que nos van poniendo más vulnerables frente a ciertas situaciones, ¿no? Sí, por ahí lo que más hago hincapié en esto del pensamiento, que por ahí uno sobrepiensa mucho las cosas, y en esto que dijiste vos de anticiparse, ¿no? A lo que va a pasar. Obviamente uno necesita un orden, una estructura de qué voy a hacer mañana, horarios y demás, rutina, pero por ahí uno se anticipa a lo que puede llegar a pensar el otro de mí, a lo que me va a decir el otro, ¿no? O a lo que va a pensamiento pensar. rumiante, ¿no? Como se dice, esto de estar constantemente con una misma cosa y no ya querer planificar, ¿no? Que mirá lo que nos pasó. Con pandemia nos dimos cuenta que no pudimos planificar a veces, más. Claro, a veces no hace falta tanto ocuparse, pero no preocuparse ante tiempo. Y por ahí esto también de la anticipación y demás, yo siempre digo que uno se enrosca tanto en esa situación que se genera su propio malestar. Entonces por ahí en esto de decir, yo siempre le digo a mis pacientes, tienen que ser amables con ustedes mismos. Es muy difícil, pero esto de decir, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? Hoy me siento mal, ¿no? Digo, por más que sea algo negativo, entre comillas, pero hoy me siento mal, ¿qué hago con eso? ¿Qué voy a hacer con esta sensación, con este pensamiento catastrófico? Porque a veces hay pensamientos que son catastróficos y el paciente no los puede manejar. Claro. Bueno, está buenísimo. ¿Algún tips como para poder interceptar antes, por ejemplo, el ataque de pánico? Se le tiene tanto miedo, ¿no? Al ataque de pánico, porque por ahí uno escucha, sabe lo que es. A veces nunca lo ha tenido y sin embargo, bueno, también hay cosas para hacer si ese ataque de pánico llega o si nos pasa que alguien que vive con nosotros o que nos frecuenta le sucede o le está por suceder. Sí, yo siempre, lo más importante para mí es hablar sobre eso. Antes de qué hacer, hablemos de que tal persona en nuestra familia, nuestro amigo, tiene un ataque de pánico o ha tenido un ataque de pánico. No siempre puede pasar que la persona tenga uno eventual y que después vuelva a aparecer o que lo tenga frecuentemente. Primero es hablar. ¿Qué es el ataque de pánico? ¿Qué siente la persona? Palpitaciones, tiene esa sensación de que se va a morir. Por más que no se vaya a morir de un ataque de pánico, pero la sensación es esa, es real. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es esto de decir, bueno, cuando yo voy, la persona también empieza a tener temblores o hormigueos o sudoración, entonces decir, bueno, por ahí que la persona se siente, depende de lo que esté haciendo, se acueste, conectarse con lo que le está pasando y que el resto, el que acompaña, por ahí yo veo que muchos van, viste, como a ponerse como encima de la persona, al contrario, que vaya una persona... El resto que le dé el espacio, que le pregunte cómo se siente y por ahí no hay un detonante o hay algo específico aparente. Quizás hay algo que generó esa angustia y esa preocupación, pero no está a la vista, no es que es algo que te pasó recién. Claro. ¿No? El hecho de gestionar las emociones puede ayudar a gestionar lo que tiene que ver con esta ansiedad que en algún punto, ¿no?, se convierte en algo ya extremo. Sí, lo que pasa es que el ataque de pánico es una manifestación de esta ansiedad. Entonces nosotros si venimos, por ejemplo, sintiendo ansiedad y no la registramos, no nos hacemos cargo, no le damos el lugar que merece, quizás puede llegar a aparecer un ataque de pánico. No es la causa, digamos, pero puede pasar que como no me hago cargo de eso, no hago un tratamiento ni nada, ni lo pongo en palabras, puede que desencadene en un ataque de pánico. Claro. Bien, por último está buenísimo diferenciar esto de ansiedad y depresión, que están muy emparentadas estas palabras, y bueno, la palabra angustia también, ¿no?, que parece ser como un intermedio, un salto entre la ansiedad y ya la depresión. Sí, bueno, la otra vez justamente leí un artículo de la Organización Mundial de la Salud que dice que en el primer año de la pandemia aumentó un 25% los casos de ansiedad y depresión y que yo realmente lo veo reflejado en lo que es la terapia, ¿sí? Y mucho más en niños. Y bueno, por un lado la sensación de ansiedad es esto de la preocupación, el nerviosismo, el tratamiento tiene que ver con registrar por ahí lo que nos va pasando, el conectarse con la respiración como vos decís, el poner en palabras. Y la depresión es un trastorno en el estado de ánimo que se manifiesta por ahí con angustia, tristeza, desgano, apatía, desinterés.
La persona quizás puede manifestarlo en cuestiones cotidianas de no tener ganas de ir a trabajar, no alimentarse o alimentarse demasiado, no dormir o dormir demasiado, como que bueno, puede ir variando. Yo siempre digo que para diagnosticar es necesario conocer a la persona, claro, conocer su historia vital, indagar un poco en todo lo que tiene que ver, si es el niño con su familia también, antes de poner una etiqueta. Claro, ¿no? bueno, no juzgar era lo que iba yo a proponer, Sí. ¿no? En esto de decir, ¿por qué le pasa esto si tiene todo? Viste Claro. que uno No dice tiene por todo qué, cuando claro. habla de, claro, tiene Sí. una casa o está en una casa, vive esto, vive... Y uno empieza a armar como esa lista de todo lo que esa Tal persona cual. tiene cercano. Y bueno, tal vez hay otras cosas que faltan y que le Y por provocan ahí la esto. depresión también tiene como dos partes. Una que es la esperable, digamos, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno se separa y demás. Y la otra que tiene que ver con cuestiones que no son visibles, Exacto, ¿no? No hay algo exacto. que hoy, ¿por qué hoy me siento así? ¿Por qué hoy aparece la depresión? Quizás hay algo que estaba latente y Claro, aparece. y de pronto aparece. Estefi, un gusto, como siempre, Gracias. tenerte aquí y retomar este tema de la ansiedad que hemos hablado, creo que en varias oportunidades, pero que siempre está bueno traer a colación, así es que nos ha parecido súper interesante tu propuesta también y te esperamos muy Bueno, pronto. gracias. Muchas gracias a vos, Gracias. Ivana.